desarrollado esta economía de conocimiento a nivel mundial, cuáles son las empresas mejor rankeadas en este tema, cuáles son los países que más exportan e importan, cómo está distribuido regionalmente en Argentina, cuáles son las provincias más potentes en este tema y cuáles son las principales empresas. Y bueno, y ahora lo que estábamos haciendo era un pequeño ejercicio de entender un poco más cómo está conformado a nivel regional el sistema de innovación, compuesto por instituciones científicas como CONICET, INTA, INTI, universidades y el Estado, cuáles son las instituciones que están potenciando el desarrollo de todo esto. Y ahora estábamos charlando, por lo menos bien repasando todas las empresas que hay. Tenemos un público hoy tenemos 22, 23 con vos, participantes, y es muy variado, digamos, tenemos desde Villa Elisa, Villa Guay, hay de Federal, hay de, bueno, Paraná, Crespo, la verdad que, si me olvido alguno, perdón, pero la verdad que tenemos un público muy distribuido en toda la provincia, así que bueno, y la invitación hacia vos es conocer un poco más cómo está trabajando Domínguez Lab, ya que como hay muchos que no son de Paraná, por ahí no la conocen, y como son referentes en este tema, y la verdad que nosotros siempre los tenemos siempre a tiro, porque la verdad que es un orgullo, digamos, paranaense que Domínguez Lab sigue estando en Paraná y siga creciendo y apostando a la ciudad, siempre es grato y además con la posibilidad de poder charlar con vos, digamos, y con todos los participantes. Así que bueno, eso es un poco el marco de esta invitación. Ahora es todo tuyo, yo me muteo y no hablo más. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Gustavo? Veo varios conocidos ahí. Bueno, muchas gracias por la introducción. Para mí realmente es un privilegio el poder ser parte de esta iniciativa. Y realmente lamento no haber podido participar del curso porque me interesaba mucho la temática, pero bueno, por cuestiones de agenda no pude sumarme como participante del curso, por ahí lo haré el año que viene, en la próxima cohorte. Así que bueno, como bien decía Germán, tengo el privilegio de ser parte de Domínguez Lab, una empresa típica, podría decir, para lo que es Paraná y Entre Ríos, y tal vez para lo que es Argentina, se podría decir también. Yo tengo preparada una pequeña presentación para darles información acerca de, no solo de la empresa, sino también de lo que es el ecosistema de innovación alrededor de la actividad nuestra, que son los ensayos clínicos, que resulta ser algo bastante interesante y a veces poco explorado. Entonces, si me permiten, puedo tomar control, compartir pantalla y vamos pasando la presentación. No sé, Germán, cuánto tiempo tengo como para la charla. Mira, la clase está por lo menos diagramada para que dure 2 horas, nosotros arrancamos a las 5, una hora tenés tranquilo, digamos, para mí va a ser súper interesante todo lo que nos pueda comentar, no sé, el resto, si se extiende un poquito, no creo que haya inconveniente. Perfecto, genial. Así que bueno, voy a presentar. Permiten. Bien, aquí comparto. No sé si están viendo bien lo que se ve. Y ahora se debería ver la pantalla completa. No sé si la ven completa. No, se sigue viendo. Se sigue viendo. Ajá. Partida. Bueno, a ver, dame un segundito nomás, que entonces suele pasar cuando... Ajá, suele pasar cuando se presenta. Comparto una pestaña, pero bueno, comparto toda la pantalla, compartir. Sí, y ahí va a ser más fácil y sin inconvenientes para... ¿Ahora sí la ven en pantalla completa? Ahora sí, gracias. Perfecto, bueno. Y vamos a ver si va pasando. Pasó a la siguiente, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Excelente. Bueno, un poco lo que habíamos hablado con Germán y la idea era introducirlos a uno de los casos que se puede encontrar en el ecosistema de empresas de base tecnológica de lo que es Paraná y en particular Entre Ríos. En mi caso, bueno, yo soy el director de investigación clínica de Domínguez Lab
Y también soy investigador del CONICET, es decir, yo soy parte de estas sinergias público-privadas para fomentar la investigación y desarrollo en empresas privadas, de las cuales posiblemente hayan hablado algo en las clases anteriores. Y si no, bueno, obviamente, por favor, me van deteniendo, me van haciendo preguntas y trataré de irlas respondiendo. Bien, lo que nosotros hacemos es investigación clínica, que la investigación clínica hoy está de moda gracias al COVID y al desarrollo de vacunas, de nuevos medicamentos enfocados en la pandemia. No obstante, la investigación clínica siempre tuvo un rol preponderante en la economía de investigación y desarrollo de la Argentina. De hecho, datos del 2017 indican que de toda la inversión privada en I+D del país, la investigación clínica ocupa el primer lugar con una participación del 27%. Datos actuales indican que la participación ha incrementado y hasta posiblemente más del 35% hoy. Lo que hablamos de inversión privada, ¿no? Es decir, empresas particularmente extranjeras que invierten para hacer investigación y desarrollo acá en la República Argentina. Tal es así que la investigación clínica engloba aproximadamente unos 150 millones de dólares anuales que se traen desde afuera a nuestro país, ¿no? Y en promedio estas empresas de investigación clínica invierten aproximadamente unas 10 veces más en I+D que el resto de las empresas del país, ¿no? Particularmente cuando hablamos de las empresas extranjeras, hablamos de laboratorios multinacionales que se enfocan en el desarrollo de nuevos medicamentos, ¿no? Bien. Perdón, estos 150, sí, estos 150 millones entonces son aportados por las empresas que piden servicios a empresas del país que hacen como ustedes. Bien, sí, no solamente a empresas del país, sino también que ese dinero derrama hacia el sistema de salud público de nuestro país. Porque los ensayos clínicos son coordinados y son de alguna forma desarrollados por empresas como las nuestras, que son las CROs, o Clinical Research Organizations, y después, en algunos casos, estas CROs tienen clínicas propias, como es el caso de Dominguez Lab. En muchos casos tienen acceso a pacientes en hospitales y centros de investigación que son públicos en su mayoría. Entonces, los médicos que trabajan en estos hospitales pueden presentar a sus pacientes a ensayos clínicos y eso trae fondos muy importantes para los hospitales y centros de salud. Este es un mecanismo muy explotado internacionalmente para lograr mejoras en los centros de salud. En Estados Unidos es lo más común que la gran mayoría de los hospitales participen activamente en estos ensayos clínicos porque saben que es dinero, son fondos genuinos que ingresan al hospital directamente y que pueden ser capitalizados en mejor equipamiento, en mejores capacidades de infraestructura, incluso también en mejores salarios para los médicos, enfermeros y todos los participantes de los hospitales. Buenísimo. ¿Hay una pregunta? Perdón. Bien, pensé que había una pregunta, disculpen. Lo que se ha estimado es que aproximadamente unos 2.000 profesionales altamente calificados, en este caso estamos hablando de personas generalmente entrenadas a nivel de licenciatura, de ingeniería y muchos de ellos con doctorado, o sea, hoy es una salida laboral muy activa para todos aquellos que han terminado una carrera científica, que tienen un doctorado, el insertarse en la investigación clínica. No estamos hablando solamente de lo que es carreras de salud, como biotecnología, como bioquímica, como medicina, sino que también hoy se habla de absorber la gran cantidad de los profesionales que trabajan en ciencias de datos, porque la gran mayoría de estos proyectos de investigación clínica demandan un manejo de una gran cantidad de datos, curar esos datos, graficarlos, entenderlos, procesarlos y comunicarlos. Con lo cual, hoy la industria de ensayos clínicos está absorbiendo una gran cantidad de programadores y de expertos en data science. Una de las empresas más innovadoras en cuanto a investigación biofarmacéutica se conoce en el mundo, que es Novartis,
ha publicado en algunos portales y también en algunas noticias que compite casi de igual a igual con gigantes tecnológicos para capturar los mejores programadores, ¿no? Entonces, obviamente, estamos hablando de empresas farmacéuticas que captan los mejores talentos a nivel de data science y, obviamente, lo que tiene que ver con todo lo que es programación, ¿no? Es decir, también hay una salida laboral posible dentro de salud si uno se ha formado en áreas de las TICs. Bien, una curiosidad es que a pesar de estar entre los países desarrollados científica y tecnológicamente de punta, digamos, en el área de salud, como es Argentina, nosotros aún no logramos captar una mayor proporción de los ensayos clínicos que hay en el mundo. Hoy se estima que estamos alrededor del 1% de ensayos clínicos que se llevan a cabo aquí. Es decir, nosotros tenemos buenos profesionales de salud, muy buenos profesionales de ciencia, tenemos infraestructura como para llevar a cabo ensayos clínicos, pero hay serios problemas en cuanto a poder captar estos ensayos clínicos. En los últimos años se estuvo mejorando un poco, acelerando lo que son los plazos de aprobación de los protocolos de investigación clínica, mejorando lo que son los procesos para importar muestras y para exportar también otro tipo de muestras o lo que haya que exportar. Y, de hecho, se han mejorado. Pero, bueno, la idea es que Argentina podría realmente capturar una mayor proporción en cuanto a su presencia en investigación clínica. ¿Se sabe dónde está el cuello de botella, Carlos? ¿El porqué de ese 1,2%? Sí, muchas veces... Sí, lo que pasa son los tiempos regulatorios. La ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica, Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica, es el organismo encargado de regular lo que es el ingreso y egreso de medicamentos a la Argentina, ingreso y egreso de muestras biológicas y también lo que es la evaluación y aprobación de los protocolos de investigación clínica. ANMAT no tiene una cantidad de personal suficiente como para atender todas las demandas de investigación clínica. De hecho, con esto del COVID, ANMAT lo que hizo fue básicamente suspender sus trabajos en el resto de investigaciones y enfocarse pura y exclusivamente en COVID para dar demanda a esto. Es decir, es un organismo público muy competente, pero que tiene mucha demanda. Y lamentablemente no se ha expandido de forma de acompañar la llegada de más ensayos clínicos. ¿Qué es lo que sucede? Y esto es innegable, como puede pasar en otras tecnologías. Argentina es un país muy barato para llevar a cabo ensayos clínicos. O sea, los salarios son de los más bajos que hay en el mundo a nivel de dólares. Y, por otro lado, como mencioné antes, la infraestructura médica es muy buena, hay buenos profesionales, hay acceso a equipamientos. Y entonces, por lo tanto, es, digamos, un mercado muy interesante para llevar a cabo investigaciones clínicas. Así que, bueno, hay una gran demanda, pero lamentablemente los tiempos regulatorios no son muy buenos. Entonces, aquí los plazos son muy importantes para cumplir, porque imagínense, bueno, estoy entrando un poquito más en lo que es el proceso de aprobación de un medicamento, pero desde que un medicamento se patenta, o sea, es decir, se publica, se sale públicamente con la idea de tener un medicamento determinado, desde que se patenta hasta que se cumplen todos los ensayos clínicos, etapas regulatorias y sale a la venta, habitualmente suelen tardarse de 10 a 15 años, ¿bien? Y como ustedes saben, probablemente la protección por patentes suele durar 20, 25 años dependiendo cada país, es decir, a una empresa farmacéutica le quedan muy pocos años de usufructo de una patente sobre un medicamento. Entonces, tienen que recuperar todo el dinero invertido, no solamente de ese medicamento, sino de todos aquellos medicamentos que no funcionaron en muy poco tiempo. Entonces, es crítico poder llevar a cabo ensayos clínicos en el menor tiempo posible. Y cuando los tiempos regulatorios no acompañan, Argentina deja de ser un mercado atractivo para todo eso. Bien, no obstante, es válido enfocarse en las virtudes que tiene la investigación clínica como motor del desarrollo económico. Algunas de las cuestiones ya las había mencionado, pero la idea es que la investigación clínica puede impulsar el crecimiento
de diferentes áreas relativas a la salud. Por ejemplo, fomenta el desarrollo económico porque crea un ecosistema de instituciones y profesionales de la salud altamente especializados y dedicados a la investigación. Imagínense si hoy un médico o un enfermero que trabaja en un hospital público, en lugar de ganar los salarios mínimos que gana hoy, que obviamente sustenta el Estado, es decir, el Estado es todos nosotros con los impuestos, pudiese tener un sobresueldo muy importante que viene a través de una empresa farmacéutica y extranjera que paga por realizar ensayos clínicos, ¿no? Obviamente que se articularía de otra forma, pero bueno, desde el punto de vista institucional, pero sería muy importante para los hospitales poder tener otros ingresos, ¿no? Después también el empleo calificado, o sea, lo que hace es fomenta y da mejoras en el empleo con una mayor demanda de profesionales y especialistas. Hoy tenemos buenos especialistas, por ejemplo, instituciones como el CONICET o las universidades forman una gran cantidad de doctores porque hoy Argentina ha apostado a la formación de científicos. El tema es que después no los puede absorber nadie más que el Estado. Es decir, ¿qué hacemos con todos los recursos humanos que formamos? ¿Cómo les damos trabajo? ¿Cómo fomentamos que sigan ayudando al país en la innovación? Bueno, y una forma es a partir de su participación en ensayos clínicos. También es un beneficio para la salud pública porque los pacientes pueden acceder a medicamentos y tratamientos de última generación en simultáneo con países líderes en salud. Imagínense que muchas veces Argentina, no solo porque es un país denominado tercer mundo, sino porque está también logísticamente lejos de los países más desarrollados, termina siendo de los últimos en incorporar nuevos medicamentos o nuevos dispositivos médicos. Entonces, a través de los ensayos clínicos, lo que se hace es ya participar en todo el proceso de evaluación del medicamento en el momento que se está, antes de que se registre, perdón, y entonces luego que es registrado por una autoridad de referencia, como puede ser Estados Unidos con la FDA o Europa con la EMA o la Organización Mundial de la Salud, ya directamente puede ser registrado y comercializado en Argentina, es decir, acortando significativamente los tiempos regulatorios y beneficiando a los pacientes. También la investigación clínica logra un aumento de las exportaciones, ¿no? Porque como decía, esas inversiones ingresan al país, es decir, que lo que uno exporta son los servicios y el conocimiento, es decir, participa activamente en las actividades de servicios del conocimiento, ¿no? Y por otro lado también redunda en ahorros para el sistema de salud, porque el costo de atención de cada paciente tratado en un estado de ensayo clínico no tiene que ser pagado por el Estado, ni siquiera también pagado por las obras sociales o pagado por el propio paciente, sino que es absorbido por la empresa farmacéutica que está desarrollando un medicamento. Así que creemos que esto realmente es un área que con todo el impulso de la economía del conocimiento debería también enfocarse en el objetivo de absorber buenos recursos humanos y generar investigaciones que puedan ayudar al sistema de salud. Bien, ¿qué hacemos en Domínguez Lab? Bueno, Domínguez Lab es un centro de investigación, es como si ustedes puedan entender que es como una clínica que tiene internación, pero en donde nos enfocamos en llevar a cabo ensayos clínicos, es decir, nosotros no tratamos a pacientes. Y a su vez, Domínguez Lab lo que tiene, que es único en Argentina, y hay muy pocos en Latinoamérica que lo hacen, es que junto a la clínica tiene un laboratorio bioanalítico de última generación, en el cual nosotros podemos, en la misma institución, tratar a pacientes o a voluntarios sanos con un medicamento y medir, empleando espectrometría de masas, la metabolización de ese medicamento y su efecto fisiológico. Bien, entonces a partir de eso, Domínguez Lab se posiciona como una organización de investigación clínica capaz de llevar estudios de fase 1 y de bioequivalencia. Bien, el Centro de Bioequivalencia Domínguez Lab es un establecimiento asistencial de salud nivel 2. Es un edificio de 1.500 metros cuadrados que está dividido en 4 plantas, que está en el barrio Thompson de la ciudad de Paraná, muy cerca al túnel, y donde se está hoy emplazando el distrito tecnológico.
Tenemos 36 camas de internación, laboratorios montados con tecnología, como mencionaba, de HPLC masas, equipos de última generación, y también tenemos unidades que investigan los estudios de in vitro, es decir, para el desarrollo de nuevos medicamentos a nivel de ensayos de tubos de ensayo, ¿no? Lo que se denomina in vitro. También tenemos un comité de ética, unidades de investigación y desarrollo, estadística y calidad. ¿Qué hacemos en Domínguez Lab? Bueno, desde hace más de 10 años que prestamos servicios tecnológicos para los principales laboratorios farmacéuticos de Argentina y de Latinoamérica. Lo que hacemos es evaluar la eficacia y seguridad de los medicamentos a través de ensayos clínicos que son requeridos por las autoridades sanitarias, no solo de Argentina, sino también del mundo, para poder registrar un medicamento. Algo interesante es tal vez entender cómo llega Domínguez Lab a posicionarse en este mercado. Y la verdad que muchas veces es cuestión de suerte y cuestión de casualidad y cuestión de también estar en el momento indicado con la capacidad indicada, ¿no? Domínguez Lab, me voy a tomar una licencia aquí para contarles un poquito de cómo nació Domínguez Lab y cómo se llegó a donde estamos ahora, si me permiten, porque creo que es interesante para entender el tema de la innovación y de cómo se puede contribuir a modificar por ahí el rumbo de una empresa a partir de apostar por lo nuevo, ¿no? Domínguez Lab era un laboratorio que nació hace 30 años, un laboratorio bioquímico, como por ejemplo hay en Paraná, Nani o varios otros que van a encontrar en la mayoría de las ciudades, donde un bioquímico, que en este caso fue una bioquímica, que es la mamá de Mario Domínguez, quien es hoy el gerente general y responsable de Domínguez Lab, en donde Elsa Noemí de García, que es la bioquímica, fundó un laboratorio en lo que fue el primero como el garage de su casa, después lo expandió a una pequeña casa con laboratorio al lado de su casa y comenzó a hacer ensayos de hormonas, ensayos que lo que hacían era determinar todos los parámetros bioquímicos de un paciente que se estaba tratando que tenía problemas hormonales. Por ejemplo, un problema hormonal puede ser el hipotiroidismo, que se trata con levotiroxina, o la falta de la hormona de crecimiento, que también se trata con somatropina. Bien, a partir de ahí se interesaron en lo que son ensayos clínicos, pero la verdad que no era un mercado muy interesante, muy competente. A través de Mario Domínguez, que es el hijo de Elsa Noemí de García, que es bioquímico y farmacéutico, él comenzó a buscar otras áreas en donde se podía utilizar sus conocimientos y sus equipamientos y sus capacidades. Entonces, decidieron empezar a analizar alimentos, empezar a analizar con sus métodos bioquímicos trazas de contaminantes en alimentos. Por ejemplo, en miel, trazas de antibióticos, por ejemplo, en leches, trazas de metales o cualquier otro tipo de contaminante. Al empezar a trabajar en alimentos, imagínense, un bioquímico clásico que empieza a ver en alimentos, ¿no? Ellos empiezan a entender la tecnología analítica de alta sensibilidad y deciden incorporar un espectrómetro de masas. Un espectrómetro de masas, para que entiendan los que no están en tecnología analítica, es no más que una especie de balanza de muy alta precisión que es capaz de medir pequeñas cantidades de cualquier molécula, ¿no? Entonces, lo que hace es determinar de una forma química y física la cantidad que puedes tener de un contaminante en cualquier alimento o de cualquier tipo de molécula, por ejemplo, un medicamento, en la sangre o el plasma sanguíneo. Ellos incorporan esa tecnología de espectrometría de masas orientada primero a lo que es análisis de miel y análisis de antibióticos en miel. Y a partir de ahí empiezan a entender que esa misma tecnología podía complementarse con sus conocimientos bioquímicos y clínicos para evaluar medicamentos.
Entonces, a través de la interacción con sistemas de innovación, aquí también tuvieron un rol preponderante colegas de la industria farmacéutica y también otros colegas, como por ejemplo Matías Ruiz, que también lo deben conocer de todo el ecosistema de innovación de aquí de la ciudad de Paraná y de Entre Ríos, fueron comenzando a articular proyectos en colaboración con empresas farmacéuticas para empezar a evaluar la tecnología que ellos ya habían puesto a punto para alimentos, pero ahora para estudiar medicamentos. Y bueno, pasaron un par de años, se dieron cuenta que tenían que había realmente un mercado muy importante. Ese mercado parecía que iba a ser Argentina, pero cuestiones regulatorias no hacían despegar al área de ensayos clínicos de medicamentos acá en Argentina. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron a Chile. Y en Chile, que era una autoridad sanitaria que exigía una gran cantidad de estos ensayos, pudieron captar un mercado muy importante y empezaron a hacer estudios clínicos para empresas chilenas. Eso fue allá por el año 2009-2010. Ahí fue muy crítico también el tema de certificaciones. Se tuvo que certificar el laboratorio en calidad por parte de diferentes entes y en particular por la Autoridad Sanitaria Chilena. Y después de 3 años de trabajo muy arduo en Chile, se pudieron hacer también trabajos aquí en Argentina. Es decir, primero se trabajó en Chile y después en Argentina. Bueno, y a partir ya de 2013-2014 se comenzó a trabajar muy fuertemente en Argentina también. En el 2017 se incorpora Colombia, con una certificación también de Colombia. Colombia es un mercado muy atractivo porque tiene una población idéntica a la de Argentina, casi 50 millones. Y así que eso, bueno, obviamente nos permite traccionar más proyectos, más inversiones. Domínguez Lab prácticamente reinvirtió todas sus ganancias en infraestructura. Pasaron de ser, como mencionaba, era un garage, pasó a ser después una pequeña casa, después un edificio que se armó, este edificio que viene en una de las fotos, en el 2014. Ahí también fue una articulación público-privada porque fueron algunos proyectos que se cofinanciaron desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. De hecho, en la inauguración de ese primer edificio, me acuerdo que vino Lino Barañao, que era el ministro de Ciencia y Tecnología, vino Jorge Capitanich, que era el ministro de gabinete, el jefe de gabinete de ministros, creo, y también vino el ministro de Salud de aquel entonces. Así que, bueno, eso fue muy importante para nosotros. Obviamente, seguimos incorporando tecnología y nos expandimos, como mencioné, en el 2017 a Colombia, y en el 2020 logramos finalmente, después de 2 años, la autorización en Brasil. Entonces también nos expandimos al mercado brasileño. Así que hoy estamos con una presencia muy fuerte en toda Latinoamérica y, como les mencionaba, espero haber más o menos explicitado cómo fue ese crecimiento, ¿no? Desde un área que tal vez no tenía mucho futuro a áreas más experimentales y siempre tratando de buscar la forma de dar respuesta a las necesidades de diferentes empresas. Bien, como mencionaba, nosotros estamos certificados por diferentes agencias sanitarias, que es nuestro sustento, digamos, porque a partir de esa certificación y ese reconocimiento que tenemos por parte de estas agencias es que los medicamentos que hacen los estudios con nosotros los aceptan para ser registrados y comercializados en todos estos países. Es decir, tenemos mucho de innovación puesto en lo que es mejora de calidad, mejoras de procesos. Nosotros, por ejemplo, tenemos 2 bioingenieros trabajando con nosotros. Tenemos también, bioquímicos, médicos, ingenieros químicos. Tenemos una gran variedad, farmacéuticos, tenemos una gran variedad de profesionales que hoy colaboran. Bueno, esto es parte de las certificaciones, como les decía, es todo muy incremental y siempre le gusta ponerse desafíos. Y obviamente cada nueva certificación es un mercado nuevo al cual uno puede acceder. Y por último, lo que quería mencionarles es esto del equipo de recursos humanos altamente calificados, en donde nosotros también articulamos muy fuertemente con todo el tejido académico
de las universidades. Tenemos convenios con la UNER, tenemos convenios con la UNL, Facultad de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, también con el CONICET. De hecho, en nuestra empresa se formaron 2 doctores cofinanciados CONICET Empresa y ya llevamos 3 becarios postdoctorales, o sea, doctores que han venido a hacer estadías postdoctorales en nuestro laboratorio. Y después, en cuanto a investigadores de CONICET, ya pasaron por la empresa 3 investigadores de CONICET. Yo todavía me quedé, 2 ya cumplieron su ciclo. Así que, bueno, siempre nos nutrimos y nos fortalecemos a través de interacción público-privada. Bien, y resumimos nuestras capacidades. Somos un centro de bioequivalencia, que son estos ensayos clínicos en particulares que llevamos a cabo para ciertos medicamentos. Y lo que hacemos es ofrecer un servicio integral, es decir, el one-stop shop para lo que es bioequivalencia, se podría decir, en donde el cliente viene y nosotros resolvemos todos los problemas. Obviamente que eso nos cuesta mucho trabajo porque tenemos que dar soluciones a un montón de proyectos que nunca lo hemos llevado a cabo antes. Es decir, hay mucho de artesanal en los ensayos clínicos, pero bueno, hay normativas internacionales y hay nuestra experiencia, lo que nos permite hoy hacer casi unos 40 estudios por año y estudiar diversas formas farmacéuticas y bueno, avanzar con diferentes proyectos. Y básicamente con un reconocimiento global de empresas farmacéuticas. De hecho, hemos sido auditados por 5 multinacionales con todos los altos estándares de calidad internacionales y hemos cumplido, con lo cual hoy estamos haciendo ensayos para diferentes partes del mundo. Bien, eso es todo lo que tenía para compartirles, así que quedo abierto a cualquier pregunta que quieran hacerme. Colo, ¿querés moderar vos? Porque, nada, es tan grosso que hacelo vos. Sí, yo me quedo con cantidad de preguntas, pero quiero darle lugar a los chicos, a los alumnos acá. Yo te hago una consulta, pero muy técnica. ¿Diferencia entre bioexención y bioequivalencia? Sí, la bioexención es lo mismo que bioequivalencia, pero se hace solamente in vitro. Es para ciertas formas farmacéuticas y ciertos medicamentos que son solubles y permeables. Hay ensayos en los cuales se hace disoluciones en un disolutor, que es una especie de vaso con paletas en las cuales se disuelve una pastilla. Se mide la velocidad de disolución. Y también se hacen estudios con células en los cuales se hace una monocapa celular de cultivo y se ve cómo permea, cómo pasa el medicamento de un lado a otro de una membrana celular. Claro. Y de ahí se puede inferir si es parecido o no, o si es semejante a otro medicamento, ¿no? En ciertos casos se puede hacer esto. En otros casos ya hay que hacer un ensayo con voluntarios, ¿no? Con sujetos sanos claro. O pacientes. Claro. ¿Y cómo es el trámite del paciente? O sea, ¿hay voluntarios que se anotan? Claro. ¿O ustedes saben anotarlos? Sí, es muy interesante eso. Mirá, hay diferentes ensayos clínicos. En ensayos clínicos que se hacen en pacientes, habitualmente el paciente es referido por un médico y el médico lo incluye en el ensayo clínico. Y esto le da acceso a ciertas terapias que no están habitualmente disponibles, ya sea por su costo o ya sea porque realmente todavía no están aceptadas acá en Argentina. ¿Bien? Entonces, esto se permite dentro de un protocolo de investigación clínica. Y eso no tiene costo para el paciente, obviamente, pero tampoco se lo retribuye, porque se entiende que el paciente lo hace para beneficiar a su salud. En el caso de otros estudios, que son los estudios de bioequivalencia, ahí lo que se pasa es que no se usan pacientes, sino que se usan voluntarios sanos, es decir, se hacen personas sanas que lo único que hacen es tomar una vez una pastilla, un medicamento y ver a través de muestras de sangre que se le van tomando a diferentes tiempos cómo se metaboliza ese medicamento. Y como esta gente no está enferma, sino que está sana y toma su tiempo, que generalmente son un par de días, viene a nuestro centro, se interna y le toman sangre, a ellos sí se les paga, se le da una compensación que hoy puede estar alrededor de, por un estudio de 2 días, unos 15.000 a 20.000 pesos. Y nada, y eso obviamente que no lo pueden hacer todos los meses, se puede hacer generalmente 2 veces por año o hasta 3 veces por año máximo, porque se busca cuidar la salud obviamente de los voluntarios. Es como si fuera una donación de sangre, ¿no? Que uno no puede donar sangre todos los meses.
Claro. Pero bueno, pero se los retribuye a los que participan. Y indudablemente, como decís vos, bajo protocolo, de modo tal que tampoco corre riesgo la vida de los voluntarios, ¿no? Digo, Claro, no, por supuesto. Asumen. Todo lo que se prueba en voluntarios sanos son medicamentos ya previamente aprobados. Ahí está. Que cuando un medicamento aprobado pierde la protección por patente, ya otros laboratorios pueden producirlo. Exacto. Y se da lo que se llaman genéricos. Genéricos, claro. Claro, y los genéricos no es más que una copia del medicamento original. Claro. Bueno, a los genéricos no se le pide ensayo de fase 1, fase 2, fase 3, ni toda la parafernalia de estudios, sino que solamente se le pide este ensayo comparativo en voluntarios sanos, que puede ser, por ejemplo, un paracetamol, un ibuprofeno, una metformina, claro. Puede ser hasta el Viagra, para darte una idea también. Claro. Entonces, para ver qué tan eficiente es comparado con el original, por ejemplo. Exactamente, pero solo se mide cómo pasa a sangre, es decir, cómo se metaboliza ese medicamento, y también la ocurrencia de eventos adversos, la seguridad. Perfecto. Lo que se evalúa es que no le pase nada a esta persona sana cuando se toma el medicamento. ¿Por qué? Porque si es el mejor momento de detectar cualquier evento adverso posible que pueda pasar en pacientes, cuando se libere la comercialización y administración de ese medicamento a pacientes. Y ustedes cuentan con esa unidad de internación, digamos, tiene también los dispositivos como para revertir, cardiovertir, etcétera. Exacto. Las autorizaciones necesitan, por un lado, lo que es la internación de baja complejidad o alta complejidad, pero también una unidad de reanimación. En este caso tenemos dos en este momento, una en la planta baja y otra en el primer piso, y también una ambulancia. Y después, obviamente, frente a un caso grave de algo, se puede derivar a un hospital de mayor complejidad. Pero en más de 170 y pico estudios que hemos hecho, no hemos tenido ningún inconveniente. Perfecto. No, yo estaba un poco viendo un poco o queriendo ver el bosque y no el árbol. Esto fue una cuestión de deformación profesional mía que me interesa esta cosa. Pero digo, desde el punto de vista del sistema de innovación me parece un ejemplo espectacular. El privado, cómo se nutre del sistema académico y cómo cuenta con los beneficios promocionales de ANR, créditos, etcétera, del sistema gubernamental. Me parece que es un ejemplo súper concreto y excelente y realmente de éxito, no cabe duda, de cómo puede funcionar esta triple hélice, antes triángulo de Sábato, ahora triple hélice, con el triángulo de Sábato medio con algunos ajustes, pero me parece un hermoso ejemplo. Yo recuerdo, o si mal no recuerdo, Carlos, el primer equipo que fue el MASA, me parece que también se compró con un aporte de Fontar, me parece, ¿no? Yo estaba en Ciencia y Tecnología 2004, por ahí, 2005, por ahí fue, me parece. Sí, yo no estaba en Domínguez Lab, pero sí sé que se compró con un aporte de ese tipo. También hubo algo Iberoeca, hubo varios que... Iberoeca. Más que nada, ahí Matías Ruiz fue el que ayudó mucho a Mario en todo eso. Bueno, también vos nos ayudaste, me acuerdo, en el 2015 con el FinCET, Gustavo. Sí. Siempre hubo mucha colaboración de todo el tejido. Pero viste que lo que queda claro es que cuando se requieren grandes inversiones, allí el Estado es el que tiene que estar, ¿no? O sea, las grandes inversiones, comparativo con lo que podía en ese momento Mario, fue una gran inversión. Sí. Si no está el Estado, se hace imposible. El salto cualitativo, o sea, todos los escalones, viste, grandes que se logran fueron a través de esos aportes, que después muchos fueron reembolsables, es decir, muchos se terminaron pagando, fueron algunos préstamos de tasas blandas, otros ANRs, y otros directamente se devuelven con el traer los dólares desde afuera, porque nosotros prestamos servicios al exterior. Claro. Son dólares que vuelven y impuestos que se pagan, entonces es sumamente sinérgico todo este tipo de apoyos que se da a este tipo de emprendimientos. Seguro que sí. Y ustedes son fuente de laburo, así que realmente no es solamente ingresar divisas, sino también dar trabajo local, hablando un poco de Paraná, del barrio Thompson. O sea, siempre Mario insistió con que su lugar de origen es el Thompson y ahí quiere estar. Así que eso del arraigo local me parece muy, muy potente, muy positivo. Claro, sí, eso por ahí no lo mencioné, que bueno, yo le había mencionado que era la doctora, la mamá de Mario, la que fundó el laboratorio allá
hace 35, casi 40 años ahora, sigue viviendo en el mismo lugar, que es al lado del laboratorio. Ella compró una casa al lado, después se fueron comprando más terrenos y hoy tenemos 2 torres, casi 1.500 metros cuadrados y todo en el mismo lugar, es decir. Qué lindo, claro. Y ella sigue estando, ella es un bastión de todo lo que se hizo, pero por eso yo tuve el privilegio de sumarme a este equipo en el 2015, así que imagínate que todo eso lo hizo Mario principalmente, y bueno, muchos otros que también se sumaron. Algunos siguieron su carrera de investigadores científicos, muchos están en CONICET, otros se fueron a trabajar en empresas farmacéuticas, pero esta sí es, creo, un ejemplo de una empresa creada y traccionada con personas con vocación científica, digamos, claro. Atrás, ¿no? Y obviamente que digamos, no cabe duda. Seguro, hay un espíritu de ganar dinero, como cualquier empresa, pero hay predominantemente ese espíritu de la investigación científica atrás. Dardo, no sé si vas a hacer una pregunta vos, que te veo ahí prendiste la cámara como con ganas de consultar. No, primero felicitarlo a Carlos, bueno, y a la empresa. Había escuchado de la empresa, pero es un claro ejemplo de la combinación de emprendedorismo con componente de base tecnológica, como recién decía Carlos, y con apoyatura de los distintos niveles de gobierno, digamos, se conjugan las tres hélices o los 3 sectores que se dan en todos los sistemas regionales de innovación que hacen más competitivo y más dinámico los territorios. Yo le iba a preguntar a Carlos, porque él habló de su relación con empresas que le demandan servicios, digamos, si ellos tienen o movilizan proveedores zonales, locales, o necesitan o no, si tienen que recurrir al resto del país o a insumos internacionales, digamos, en distintos aspectos, no solo de insumos para análisis, sino de instrumental, o si movilizan otra economía, digamos, que es complementaria a todo lo que ustedes hacen. Claro, sí. Digamos, toda la parte analítica, la parte dura de laboratorio, esa lamentablemente es predominantemente extranjera lo que ingresa, porque son desde tubos a reactivos a insumos para los espectrómetros de masas, que es todo extranjero, eso sí. Lo que es local es toda la mano de obra para las cuestiones técnicas, y todo lo que es bioquímico. Lo bioquímico clínico sí se produce la gran mayoría aquí en Argentina de los reactivos. Hay una empresa muy grande en Rosario, también en Buenos Aires. Tenemos varios proveedores que son argentinos. Y después lo que movilizamos localmente son, por ejemplo, todo el servicio de viandas para todos los pacientes internados, los voluntarios internados, también es local. Obviamente lo que es servicios de transporte de los voluntarios, porque nosotros también les pagamos lo que son los remises para transportarlos, y también el pago propio a los voluntarios, es decir, un voluntario que participa en nuestros ensayos, como decía, son más o menos unos 15.000 a 20.000 pesos, y solemos tener voluntarios que participan por ahí 4 veces al año. Es decir, es un ingreso extra que termina siendo, digamos, fuentes indirectas que mayoritariamente derraman todas en el barrio, digamos, el barrio Thompson y, bueno, en otros barrios de Paraná. Eso más que nada sería la movilización de la economía local. Después también tenemos, bueno, un servicio de técnicos de la cuestión de infraestructura de redes, internet, todo eso lo hace también una persona acá de Paraná que se encarga de eso. También tenemos cuestiones de contadores y de apoyo legal también, todos de Paraná. O sea, casi todo, digamos, enfocado aquí, ¿no? Podría darse, me imagino yo, alguna situación de que, por ejemplo, empleados de bioingeniería puedan formar pequeñas empresas o pymes de base tecnológica que ofrezcan servicios que ustedes pueden tercerizar o necesitar. ¿Podría darse ese caso actualmente o no? Sí, podría darse. De hecho, por ejemplo, todo lo que son, en una de las imágenes se veían unos paneles de gases, toda la instalación nueva del área que instalamos, que abrimos en mayo del año pasado, la hizo un ingeniero de acá de Paraná.
Toda la instalación de gases también la hicieron ellos. Después, ¿qué otras cuestiones? También algunas cuestiones regulatorias, también por ahí nos ayuda algún que otro especialista en esto. Sí, puede darse esas posibilidades de ciertos emprendimientos que de alguna forma también ayuden a nosotros, ¿no? Obviamente, sí. Siempre tratamos de recurrir a lo local, primeramente. No, lo interesante es cómo un proyecto, un proceso de este tipo, que tiene un fuerte componente de identidad con el territorio, con la madre, con Mario, con Paraná, digamos, y con la vocación de tomar decisiones como irse a Chile, después volver y ampliar mercado, digamos, es que se va generando un pequeño ecosistema, digamos, que va generando oportunidades para un montón de gente, digamos, ¿no? Y es un circuito virtuoso, digamos, ¿no? A través justamente de la economía del conocimiento. Es fantástico eso. Sí, nosotros afortunadamente pudimos traccionar muchos proyectos locales. Uno de los más resonantes ha sido con Eriochem, por ejemplo, que es una empresa, ya hoy más grande, pero desde los inicios probamos muchos de sus medicamentos que hoy se venden en Estados Unidos. También traccionamos algunos proyectos con el LIF, el Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe, y con la FEDAR, también acá en Paraná. Con pequeñas empresas también, hay una pequeña empresa en el Parque Tecnológico Litoral Centro de la ciudad de Santa Fe, con el cual estamos trabajando en evaluaciones de formulaciones de liposomas. También tenemos muchos proyectos también veterinarios. Hoy estamos, hace ya 3 años que estamos con todo un área veterinaria desarrollándose y llevando a cabo el mismo tipo de evaluaciones que hacemos nosotros para humanos, pero en animales, que curiosamente son muy requeridas porque hay que asegurarse que toda la carne de exportación no contenga trazas de medicamentos. Entonces, nosotros empleando estas mismas metodologías analíticas que mencioné anteriormente, podemos evaluar la presencia de medicamentos en tejidos de animales de consumo, en particular de vaca y cerdo, que es lo que va para Europa y China respectivamente. Así que hay realmente una gran cantidad de cuestiones que se pueden ir atendiendo, de servicios, pero muchas veces pasa que hay que estar preparado justo para esa oportunidad cuando viene, ¿no? Nos pasó con esto del COVID, nosotros hicimos varios estudios de COVID y ayudamos, por ejemplo, el desarrollo de un medicamento del suriperinmune, el plasma de caballos, como se conoce habitualmente. Nosotros hicimos todos los análisis para ese ensayo clínico, que si no estábamos nosotros no se hubiera podido hacer. Fue porque conocíamos al laboratorio ELEA, que era uno de los que traccionaba. Teníamos ya un proyecto funcionando con Immunova, con otro suero, no para caballos, sino que para el síndrome urémico hemolítico, un ensayo clínico que ya hace mucho tiempo que está corriendo. Es decir, se dan cuestiones que si uno está preparado, por ahí las puede aprovechar. Pero lo que pasa muchas veces es que, como nos pasó a nosotros, que empezamos con Argentina y vimos que Argentina no andaba y en vez de bajar los brazos, fuimos a buscar el mercado, fuimos a golpear puertas a otros países y las oportunidades aparecieron. Y ahora sí, hoy estamos trabajando mucho en Argentina también, pero también estamos con un proyecto para armar un centro en Chile, para que se den una idea con la demanda que hay en Chile, ¿no? Así que sí, estamos buscando oportunidades siempre. No, yo lo que quería hacer una pequeña reflexión, digamos, de que cómo estas empresas traccionan, digamos, otros componentes y generan un espacio de diálogo. Vos, Germán, planteabas la pregunta cómo se puede ayudar a potenciar empresas que empiecen o a gente, profesionales o agentes del área del conocimiento que quieren empezar en estos temas. Y acá tenés un ejemplo, digamos, de cómo un emprendimiento no solo tiene bondad por lo que hace, por la economía que hace por sí mismo, sino si el sistema es inteligente, digamos, si el sistema es inteligente, puede llegar a usufructuar del éxito de una empresa de este tipo, digamos, porque como se da en el Silicon Valley, digamos, cuando aparecen ideas en los espacios de diálogo. O sea, no solo hay que ufanarse porque una empresa
local exporta y lo hace en base tecnológica, sino que acompañarla también, más si la empresa está dispuesta a este tipo de oferta, digamos, de ponerse a disposición para relación con las universidades, con profesionales recientes o con jóvenes que quieran iniciarse en los procesos. Es un círculo virtuoso, digamos, que no se para más, que solo depende de la creatividad de los emprendedores y del acompañamiento del sistema a través de normas razonables, a través de estímulos financieros y a través de empresas que quieran sumar nuevas oportunidades de negocio. Digo porque es muy limitada la bondad que solo tiene el aporte que hace la empresa por lo innovadora, por los ingresos que tiene, por el trabajo que da, por el aporte a los voluntarios. Si el sistema es inteligente, digamos, si compite el territorio, digamos, estamos hablando, por ejemplo, del aglomerado Santa Fe-Paraná, digamos, y todo el sistema del conocimiento y empresas que hay, es muy interesante poner en valor estas empresas de este tipo para que derramen también de otra manera, no solo en el empleo, sino que en el contagio. Siempre se dice que el emprendimiento, la cultura emprendedora es viral, ¿no es cierto? Para que tiene que haber un hospedante, tiene que haber un huésped, y tiene que haber condiciones para que la cosa prenda, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y esa cultura emprendedora, empresas como este tipo lo tienen a la sangre, y es muy, muy propio, muy bueno que lo puedan transmitir, digamos. Entonces, es como que tiene un complemento más allá de lo que el beneficio que da la empresa por sí mismo. Me parece muy valioso eso. Tal cual, Dardo, o sea, no es casualidad de por qué lo armamos así, digamos, y porque eran las preguntas disparadoras de la semana pasada, y la invitación a Carlos, porque además, digamos, todos hemos tenido, digamos, la oportunidad de laburar mucho con ellos, digamos, y sabemos lo que son, por eso es importante también difundir todo lo que están haciendo. Víctor, habías levantado la mano vos. Sí. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? De la mano un poco de lo que dijo Dardo, yo te quería preguntar si dentro de lo que es el área o sección de I+D de la empresa, se puede dar lugar a lo que sea innovación abierta, a incorporar conocimientos de otros emprendedores y empresas que fortalezcan los propios procesos de los servicios que brindan ustedes. No sé si bajo las normas es posible. Sí. De hecho, la idea es esa, la idea es fomentar esa interacción con diferentes emprendedores, emprendimientos y ver de poder ayudarlos a progresar ese tipo de innovación abierta, como bueno, también Dardo mencionaba, proyectos que se pueden dar en el área de ingeniería, proyectos que se pueden dar en el área de tecnología de datos. Hay una gran cantidad de proyectos que pueden darse también en la parte bioanalítica, también, parte medioambiental. Creemos que es muy interesante. Nosotros, bueno, la verdad que en esta época solamente nos hemos enfocado en lo propio y en incorporar lo que ha requerido el mercado que incorporemos, ¿no? En cuanto a tecnología, en cuanto a recursos humanos. Pero sí, realmente lo que estamos proponiendo para la década del 2020 a 2030 es tratar de empezar a mentorear, digamos, diferentes emprendimientos y a poder ver en los cuales se puede apoyar para incorporarse. Tal vez como parte de Domínguez Lab, o tal vez Domínguez Lab como parte de ese otro emprendimiento. Teníamos varios proyectos dando vuelta. Curiosamente, la parte animal es la que más se desarrolla acá en Entre Ríos, inclusive con el INTA, algunos proyectos estamos pensando algunos proyectos también con algunos emprendedores del área avícola. Hay realmente un potencial enorme en Entre Ríos como una provincia que brinda alimentos, ¿no? Entonces, sin desmerecer eso, al contrario, creo que es muy poderoso. Y hoy, como saben ustedes, bueno, el mejor ejemplo es Bioceres, Crop Solutions en Rosario, que hoy cotizan en Nasdaq, ¿no? O sea, ¿quién iba a pensar que los trucos que tienen los campos acá por San Jorge, Rosario, iban a terminar siendo protagonistas de toda esta movida agrobiotecnológica del mundo? Entonces, bueno, tenemos que pensar que hoy las tecnologías están para brindar soluciones a los productores también.
y puede ser desde una vacuna para que se utilice para el crecimiento de aves, como puede ser una cuestión de medicamentos para el tratamiento de alguna infección en vacas, o sea, cualquier tipo de cuestión analítica nosotros la podemos atender. El tema es que muchas veces nos falta el tiempo y nos falta la gente que tenga ideas, porque quieras o no, a veces si uno está muy enfocado en lo diario, no tenés tiempo de leer, de entender qué puede pasar, de cómo revolucionar, ¿no? Alguna forma de hacer alguna cosa. Entonces, estamos muy abiertos a eso. Tenemos algunos proyectos también de innovación propia que fomentamos a personal nuestro para que traiga ideas, traiga proyectos para que se preincube. Hay uno, por ejemplo, que tiene que ver con la producción de unos, que son de unas formulaciones que sirven para mejorar el tratamiento de ¿cómo se llama? De fertilidad, no, de inoculación de semen en animales, en cerdos. No me sale la palabra técnica, pero bueno, para la fecundación asistida de cerdos, por favor. Y son cuestiones químicas que uno de los colaboradores del laboratorio lo está llevando a cabo. De semen porcino es. Exactamente. Sí, lo conozco a los chicos, Gabriel. No lo conoces. Bueno, que Gabriel es uno de los chicos del laboratorio que le ha dado toda bueno. soporte analítico a eso. Entonces, bueno, creo que se pueden organizar algún spin-off, inclusive, ¿no? Después de Domínguez Lab mismo puede salir desprenderse una empresa. Exacto. Un proyecto que teníamos que lamentablemente todavía no pudo llevarse a cabo, pero bueno, tiene la idea de llevarse a cabo en todo el terreno del Thomson, que bueno, con Germán hemos estado trabajando mucho en eso, que tiene que ver también con un centro de vida sana, un centro en el cual se pueda tratar a pacientes, se pueda mejorar la vida de los pacientes, y tiene que ver esto con otro espíritu de Mario, que es el espíritu deportivo. El dueño de la empresa también es un fanático del hockey, también trabaja en la Asociación Argentina de Hockey, la Asociación Paranaense de Hockey, y tiene mucho por el lado deportivo, y bueno, el proyecto que habíamos presentado en su momento a Nación era para montar un laboratorio antidopaje, y también un laboratorio que bajo la excusa del antidopaje también sirva para evaluar todo lo que es la predisposición genética de deportistas y cómo optimizar su metabolismo con su alimentación. O sea, tenemos ese proyecto que si uno lo mira desde afuera dice, wow, esto está buenísimo, pero bueno, muchas veces falta el lugar adecuado, falta el inversor adecuado también. Hoy todo el tejido científico está, porque tenemos acuerdos con Bitgenia en Buenos Aires, que se dedica a todo lo que son los análisis genéticos. Tenemos acuerdos también con clubes, tenemos acuerdos con otros proveedores, para poder armar eso, tipo de mejoramiento de deportistas, ¿no? Pero bueno, faltan por ahí las oportunidades, pero son proyectos que van quedando ahí, y si por ahí engancha y justo está la persona que puede poner el dinero o el que se interesa, bueno, por ahí, viste, dispara. Así que siempre hay que tenerlo guardadito. No olvidarse, por ahí de vez en cuando revisarlo y ver si hay alguna oportunidad que se dé. Vos sabés que ahora que te comentabas estos proyectos que estaban encarando, y que yo veo lo importante de lo que hablabas de la ciencia de datos en todo esto, y cómo incorporaron otra área de la tecnología que les es muy útil. Y en base a eso, yo te quería preguntar sobre lo más allá de la minería de datos que pueden ejercer para lo que son los nuevos proyectos, cómo aplican la ciencia de datos en sus procesos, y cómo reduce esto los tiempos de los estudios clínicos, si es que lo hace, y también cómo impacta en las regulaciones de ANMAT, si es que tuvieron que cambiar algunas cosas, tuvieron que reajustar los procesos, las habilitaciones por aplicar este tipo de herramientas. Sí, bien. Todos nuestros procesos están regulados por la normativa. Para ensayos clínicos internacionales recurrimos a todo lo que es la digitalización de documentos, es decir, historias clínicas digitales, todo, digamos, formato digital. Pero para todo lo que es Argentina, es todo en papel, por ahora. Sí, curiosamente se escanea y se envía como un formato de GDE, de gestión documental electrónica, y por sistema TAD también, de trámites a distancia, pero tiene que tener un origen en papel y una firma
rubricada en original, ¿no? Todavía en Argentina ciertos procesos demandan de esa firmita, con el sellito. Más que nada cuando hay médicos de por medio, hay farmacéuticos de por medio, eso tiene que estar. Pero no obstante se está mejorando mucho. Nosotros también tenemos todo lo que es la gestión de datos, de los resultados, toda la información que se genera, que es nativa digital. O sea, los equipos estos de espectrometría de masas son obviamente computarizados, están controlados por diferentes software y bueno, esto sale digitalmente y más o menos para cada uno de los datos que nosotros procesamos, atrás hay por lo menos 500 puntos de medida, para que se dé una idea, ¿no? Así que estamos hablando de un estudio puede tener aproximadamente 2.000, 3.000 muestras medidas, así que casi llegamos al millón de datos, de números, digamos, que se procesan para un estudio en particular. Esto obviamente nos obliga a tener una infraestructura de red adecuada, servicios de respaldo, tanto físicos como en la nube. Así que suele ser muy complejo. Pero bueno, por suerte los software con los cuales trabajamos son software específicos para nuestra actividad. También así se pagan licencias, pero bueno, la verdad que por ahora no tenemos mayores inconvenientes. Sí nos gustaría, obviamente, el poder incorporar, particularmente en cuanto a la comunicación con los voluntarios, ¿no? Con quienes participan, los pacientes que participan en los estudios. Hoy no tenemos una vía de comunicación, por ejemplo, a través de una aplicación en los cuales podamos enviarles información, en los cuales podamos tener una retroalimentación de ellos. Así que hacia ahí creo que vamos a ir, más hacia la interacción con ellos, ¿no? Con las personas que participan en los estudios, porque hoy es todo por WhatsApp o Facebook Messenger 1 a 1, lo cual es muy tedioso y la verdad que ahí es donde deberíamos enfocarnos un poquito más en el futuro próximo. Muchas gracias, Carlos. De nada, gracias a ustedes. No sé si hay alguna consulta más, pero ya estaríamos en hora y la verdad que, Carlos, un lujo tenerte participando. No, por favor, no hay problema. Bueno, Germán, vos después tenés mis datos, en todo caso, que si alguien quiere hacerme una pregunta o algo, o pasar a visitar o a conocer también, envíame un mensajito y voy a estar más que deseoso de recibirlos. Yo quería hacer un breve comentario final a la importancia del espacio de diálogo y de conectar cosas. Carlos tiró, no sé, 7, 8 ideas que ellos tienen, piensan o que se podrían desarrollar. El caso de la Facultad de Bioingeniería viene realizando hackathon o rally, por ejemplo, creo que va a realizar uno el 2 y 3 de octubre. Bueno, Paraná también, con el distrito lo ha hecho, y otras facultades seguramente lo han hecho. O sea, fíjense, lo interesante es que se encuentren las ideas con las posibilidades de soluciones, y después, bueno, es como en cualquier club que se entrena y bueno, salen 2 o 3, digamos, pero después van saliendo 4 o 5 y así, es un fenómeno incremental, digamos, ¿no? Y volviendo a las preguntas que estaban planteadas, digamos, la cultura emprendedora en las facultades, digamos, sobre todo, porque esto tiene que ver con el conocimiento, debe ser cada vez más fuerte y creo que eso se ha empezado bien. La UNER ha planteado el ecosistema, se suman otras, se ha formado el polo en Paraná, el Distrito Tecnológico en Oro Verde. La bondad de esto es que no tiene límites, a diferencia de la industria tradicional, que bueno, que por había recelo, digamos. Acá solo hay que tener como decía Víctor, una mentalidad colaborativa, digamos, inventiva, generosidad, digamos, porque hay oportunidades para todo el mundo. Y este diplomado, que justamente es eso, también es un espacio de diálogo. Entonces, es muy interesante sacar emergentes, digamos, de estos diálogos y fomentarlos en distintos espacios de diálogo, que pueden ser diplomados, pueden ser seminarios, pueden ser encuentros, pueden ser hackathon, rally, o distintos formatos, digamos, pero eso inevitablemente va a tener que crecer, digamos, en tanto y en cuanto haya esta cultura de apertura y de generosidad de parte de todos los actores. Totalmente de acuerdo. Excelente. Exacto. Colito, Carlos, un lujo. Bueno, por favor, al contrario, como viene tomando un poquito lo que decía Dardo, creo que esa es la palabra, generosidad, digamos, entender que un café no cuesta nada y
nos podemos tomar con cualquiera y hablar y empezar a contar lo que uno hace, lo que el otro hace, ¿viste? Y ahí se disparan las ideas. Así que mientras más instancias se puedan tener, a veces virtuales, a veces presenciales, nosotros estamos más que interesados de poder participar y de poder ayudar a quien se pueda también. Excelente. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Por favor. Carlos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Entonces, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Adiós. Igualmente. Hasta luego, Gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós. Germán. Nos vemos la semana que viene. Espero le haya gustado la clase de hoy. Fue, digamos, la idea era tener un invitado que justamente, como lo comentó Dardo y Gustavo y Víctor también con sus aportes, era ver un claro ejemplo de cómo ha traicionado los justos